Me le Justo. ponen la foto que le gusta al doctor Manuel Claro que Lavariega, sí. por favor. Se vamos a poner su Porque foto. ya las fotos que ponemos están muy viejitas, entonces él nos mandó unas actualizadas, mi querida Gloria, por favor, Otra así que vez. no se le olvide a Otra usted. vez, Gloria. Sí, yo cuido Otra la vez. imagen del doctor Lavariega. Hoy vamos a platicar con el doctor Lavariega sobre cuál es el tema, Jimena, a ver si lo tiene usted claro porque lo adelantó la semana Lo pasada. tenemos muy claro porque justamente son las crisis convulsivas y el día de hoy pues nos va a aclarar todas las dudas y todas las Eso. preguntas que Doctor tengamos. Manuel Lavariega, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Ya vio la actitud de aquí de Panoramas y Reservas y quienes estamos aquí, ¿eh? Ya lo vi, qué gusto Ah, saludarlos. claro. Mientras no me pongan una foto con una rosa y yo diga Y un piolín detrás. eso será No, suficiente, pero bueno, No, aquí por eso. estamos al igual que ustedes con Sí, toda la por eso actitud. yo le estoy diciendo a nuestra operadora que pongan la foto correcta. Sí, la foto actualizada, donde usted se ve súper bien. Pero, Siempre doctor, se ve bien el doctor. Siempre se ve súper ay, bien. Es solo- la verdad. No, mentira no es. bueno, está bien, sí se ve bien. Claro, Súper cómo no. bien, pues. Ya está, ya no he dicho nada. Doctor, entonces el tema ya lo adelantaba Jiménez Escalante, estas convulsiones de una u otra forma que ponen en crisis a las personas y a cualquier familia, crisis convulsivas. Le escuchamos, doctor. Y justamente hablábamos la semana pasada de este tema para, pues de inicio, decir que cuando una persona presenta crisis convulsiva, no hay que agarrarla, no hay que abrazarla, no hay que limitar el movimiento de la crisis de la persona y mucho menos hay que meter nada a la boca porque puede generar riesgo de complicaciones para nosotros, que nos muerda y obviamente pues ahí incluso hasta se puede generar una amputación en un dedo o la otra, si nosotros introducimos algo a la boca de la persona, podemos generar que pierda piezas dentarias o dentales o que se trague eso que le colocamos en la boca y generamos que se obstruya la vía aérea. Entonces, de inicio hay que mencionar eso. Claro que sí, doctor. Justamente la semana pasada hablamos pues también de estas crisis, pero causadas justamente por la fiebre. Ahora, doctor, la epilepsia es un trastorno, una enfermedad, se desarrolla a través de algún suceso traumático, la persona ya nace con esta condición. ¿Pudiera aclararnos un poquito más acerca de ello? Hay causas y factores de riesgo. Las crisis convulsivas pueden ser resultado de trastornos neurológicos, incluso de lesiones cerebrales o incluso factores de riesgo que incluyen antecedentes familiares, traumas craneales o algunos trastornos neurológicos. Entonces, por eso es importante tener un diagnóstico correcto, un diagnóstico temprano para que de esta forma se dé un tratamiento oportuno. Una vez que una persona convulsiona, debe de recibir atención médica para poder detectar cuál es la causa y obviamente dar el tratamiento correcto. Doctor, muy buenas tardes. Lo saluda Alex Huerta. ¿Hay diferentes tipos de crisis convulsiva o solamente hay el general? No, hay diferentes tipos de crisis convulsivas y gracias por esta pregunta porque hay condiciones específicas clínicas para que nosotros como profesionales de la salud podamos identificar qué tipo de convulsiones son y también qué condición específica tienen para poder hacer un diagnóstico más preciso. Hay crisis convulsivas que las conocemos como parciales, que son focales, que bueno, inician en una región específica del cerebro y pueden generar alteraciones de la conciencia o pueden generar movimiento en una sola parte del cuerpo. Vamos a decirlo, la crisis convulsiva se puede presentar solo con el movimiento de la mano, vamos a decirlo. Entonces, esa es una crisis convulsiva parcial que también las conocemos como focales. Claro, doctor, fíjese usted que me llama la atención esto que usted dice, no sé si sepa, pero imparto clases en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en alguna ocasión no sabía la condición de la alumna y de repente, pues bueno, se da esta convulsión epiléptica en el salón de clases, pero había leído sobre ello y cómo uno debería de actuar y pues uno no sabe cuándo puede poner en ejercicio esos conocimientos y de repente pues bueno nadie sabía qué hacer
y yo traía un lápiz mirado en mi mano, y lo primero que vino a mi mente es ponerlo en la boca y despejar el área para que pudiera respirar y estar de forma muy tranquila. Lo que sí es que no se acordaba absolutamente de nada, doctor. Sí, fue una crisis convulsiva. Ahí habría que identificar qué tipo de crisis fue, porque justamente pues esta condición nos permite hacer un diagnóstico más preciso. Muy probablemente tuvo una crisis convulsiva generalizada, en donde incluso hablábamos la ocasión anterior de las crisis tónico-clónicas, en donde son movimientos involuntarios, sin control, desorganizados de todo el cuerpo. Pero incluso dentro de estas crisis convulsivas generalizadas hay las llamadas crisis de ausencia, en donde las personas pierden brevemente la conciencia, y estas son más comunes, por ejemplo, en niños. O hay crisis incluso en donde se llama atonía, en donde hay una pérdida súbita del tono muscular y las personas caen porque pierden la fuerza por un momento. Entonces hay que identificar justamente qué tipo de movimientos tienen las personas. De acuerdo. Doctor, ¿qué es lo que puede pues disparar estas crisis? ¿Un alimento, el ambiente, un ruido fuerte, las luces? Y esto también es importante mencionarlo, porque hay condiciones o hay situaciones que pueden generar justamente un factor de impacto en las personas para poder presentar las convulsiones. Y estas principalmente pues están relacionadas incluso a diferentes puntos que vamos a mencionar ahora. Uno de ellos pueden ser trastornos neurológicos. Por ejemplo, tumores cerebrales pueden generar crisis convulsivas. Otros pueden ser traumatismos craneales, golpes en la cabeza, por ejemplo, por accidentes automovilísticos, por caídas, por lesiones deportivas, que incluso lo hemos visto en la televisión, o incluso por alguna situación dentro del cerebro que esté oprimiendo al tejido cerebral, pueden llegar a generar crisis convulsivas. También las infecciones del sistema nervioso, como la meningitis o la encefalitis, pueden llegar a generar crisis convulsivas. Hablábamos la ocasión anterior de la fiebre, con las crisis convulsivas febriles. También trastornos metabólicos, como alteraciones de la glucosa, del sodio, del calcio, pueden ser condicionantes de crisis convulsivas. El abuso de alcohol también puede ser condicionante para presentar crisis convulsivas, como también el abuso de algunas drogas ilícitas y también algunas condiciones relacionadas a eventos visuales, por ejemplo, luces estroboscópicas, luces intermitentes, patrones visuales intensos pueden llegar a generar estas crisis convulsivas. Y algo también importante, las personas que no duermen con la falta de sueño crónico pueden llegar a generar crisis convulsivas. Doctor, ¿tiene alguna diferencia o similitud las convulsiones y la epilepsia? ¿Será lo mismo? ¿Y qué sucede, qué le pasa al cerebro cuando está convulsionando, doctor? Ok, la convulsión es la condición o la situación de movimiento o de ausencia en un momento específico, y la epilepsia ya es la enfermedad como tal diagnosticada. Y en el cerebro lo que sucede es que tenemos impulsos eléctricos entre las neuronas de manera organizada, y lo que sucede en las crisis convulsivas es que en estos centros específicos del movimiento se generan estos impulsos eléctricos de manera desorganizada, y por eso las personas se mueven sin coordinación, pierden la fuerza, pierden la conciencia, y por eso se presentan estos movimientos intensos. Doctor, ¿hay algunos mitos o realidades tal vez acerca de las convulsiones? Se dice que algunos medicamentos pueden causar convulsiones. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Sí hay medicamentos que pueden llegar a generar convulsiones, pero evidentemente el médico debe de hacer una revisión especial para poder asegurar que no se presenten este riesgo. Y también la automedicación puede llegar a generar el riesgo de convulsiones. Wow. Déjenme mencionarles, por ejemplo, algunos medicamentos antidepresivos pueden llegar a generar, cuando se utilizan en dosis altas, crisis convulsivas. Algunos medicamentos también antipsicóticos pueden llegar a generar crisis convulsivas cuando se dan en dosis elevadas. Incluso algunos antibióticos pueden llegar a generar el riesgo de convulsiones.
y esto también por interacción entre diferentes grupos de medicamentos. Algunos analgésicos también, sobre todo los opioides, pueden llegar a generar crisis convulsivas. Algunos medicamentos, como los que se utilizan para la malaria, también en casos raros, pero pueden llegar a generar crisis convulsivas. Y también medicamentos estimulantes, como los que se utilizan para el déficit de atención e hiperactividad, pueden llegar a generar también crisis convulsivas. Doctor, si sufrimos de una crisis convulsiva, de epilepsia, ¿qué afectaciones podríamos tener en el resto de nuestra vida? ¿Afectaría nuestra calidad de vida? ¿Podría desencadenar en algo más? Sin duda, la crisis convulsiva tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Cuando se presenta una crisis única, aislada, y se identifica cuál es la causa y se da el medicamento, disminuye la posibilidad de presentación de estas crisis convulsivas. Sin embargo, si hay una condición de urgencia que se llama estatus epiléptico, en donde la persona está convulsionando de manera recurrente, y eso sí puede llegar a generar mucho más riesgo. Se considera como una urgencia médica, e incluso en algunos casos los pacientes tienen que ser inducidas a un coma farmacológico o un coma barbitúrico para disminuir el riesgo de que las personas sigan convulsionando y tengan daño cerebral. Doctor, hace un momento mencionó lesiones deportivas y hay una condición que pues bueno nos llama mucho la atención a todo, las lesiones cerebrales que han surgido en deportes de contacto como por ejemplo los de fútbol americano, que pues se le llama una encefalopatía traumática crónica. ¿Esto también tiene como consecuencia convulsiones o no sé si sea un tema muy extenso en la cual tengamos que tenerla en otro programa? El traumatismo craneoencefálico es el tema específico aquí y justamente se da por un golpe intenso en la cabeza que puede llegar a generar el riesgo de crisis convulsivas. Incluso lo hemos visto de repente en los partidos de fútbol, soccer o de fútbol americano que chocan cabeza contra cabeza y una de las personas, uno de los jugadores, empieza a tener estos movimientos repentinos, desorganizados, intensos y pues muy llamativos, que bueno, pues son crisis convulsivas asociadas a un golpe. Si quieren hablamos del traumatismo craneoencefálico el próximo miércoles para poder platicar un poco al respecto y qué condiciones puede llegar a generar. Claro, y justamente pues cómo afecta también pues la salud mental de los jugadores. Pues doctor, como siempre, es un gusto, un placer platicar con usted y que nos resuelva todas estas dudas y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Eso. Muy bien, doctor. Claro que sí. Un saludo muy cordial para usted, que tenga una excelente tarde y saludos fraternos para usted. Igualmente para todos ustedes en la mesa y a todo el auditorio. Hasta pronto. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el punto exacto.